Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 21 de febrero. Hoy, por tanto, el viernes es un día penitencial en que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Día también del corazón de Jesús. El viernes siempre es el viernes del corazón de Jesús. Muchas razones tenemos para volver nuestra mirada a Dios, para agradecer su amor, para seguirle y seguirle con el compromiso de tener un corazón como el suyo, un corazón compasivo, un corazón que ama, un corazón misericordioso que perdona y que perdona siempre. Y eso se muestra especialmente en la cruz donde le clavan nuestros pecados, mis pecados, y pudiendo salvarse de la cruz, no lo hace, lo que hace es asumirla para, muriendo, destruir todo pecado, todo lo que nos separa de Dios, y darnos así la victoria, el triunfo, que la ha ganado Él para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le debemos a la pasión y muerte del Señor? Por tanto, les invito a volver la mirada a Cristo y ver lo que Él ha hecho por mí, y también, en segundo lugar, lo que yo hago por Él, para que me esfuerce cada día más y para que responda mejor al amor que Dios me tiene. El Evangelio de hoy es Marcos 8, 34 al 39. Seguir a Jesús comporta consecuencias. Por ejemplo, tomar la cruz e ir tras Él. Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro, como leíamos ayer, tú piensas como los hombres, no como Dios, quítate de mi vista, Satanás, porque no entendía el programa mesiánico de la solidaridad total hasta el dolor y la muerte. Hoy anuncia Jesús con claridad, para que nadie se lleve a engaño, que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz, que debe estar dispuesto a perder su vida y que no tiene que avergonzarse de él ante el mundo. Es, por tanto, una opción radical la que pide el ser discípulo de Jesús. Creer en Él es algo más que saber cosas o responder a preguntas del catecismo o de la teología. Es seguir existencialmente. Jesús no nos promete éxitos ni seguridades. Nos advierte que su reino exigirá un estilo de vida difícil, con renuncias, con cruz, igual que Él no busca el prestigio social o las riquezas o el propio gusto, sino la solidaridad con la humanidad para salvarla. Lo que le llevará a la cruz, del mismo modo, tendrán que programar su vida los que le sigan. ¿Qué importancia doy en mi vida al conocimiento y a la imitación de Jesús? ¿Qué parte tiene la renuncia a mí mismo? ¿Cómo se traduce en mi vida cotidiana esta invitación de Jesús? Atención, el Evangelio va siendo provocante. Quizá también nosotros vamos a perder pie, ¿no? Hasta aquí hemos seguido a Jesús a través de San Marcos, pero estamos decididos y prestos a seguir el Evangelio hasta el final y sin censuras, sin recortes. Pues quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. La paradoja del Evangelio. Quien gana, pierde. Quien pierde, gana. Verdaderamente lo que hay aquí es la cruz para Jesús. Y lo evocado es la persecución para los cristianos. Hay que aceptar sacrificar la propia vida por fidelidad a Jesús y al Evangelio. Para los primeros lectores de Marcos en Roma, esto significaba precisamente que un candidato al bautismo era a la vez un candidato al martirio. Ser cristiano implicaba un cierto peligro y la decisión
había o debía hacerse con pleno conocimiento de causa. Si Jesús invita a sacrificar su vida, es que también puede salvarla. La resurrección para Jesús, como para los discípulos, se halla efectivamente en esto: perder su vida. No hay vida cristiana sin renuncia de sí mismo. La vida, siguiendo el Evangelio, no es una vida fácil, comodona, aburguesada. Salvar su vida. El sacrificio cristiano no es un fin en sí mismo. La renuncia podría ser negativa. En el pensamiento de Jesús se renuncia para la vida, para lo mejor, para lo más. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde? En efecto, ¿qué puede dar el hombre a cambio de sí mismo? Jesús pone paralelamente el universo entero y yo. Y tú me dices, Señor, que yo soy más importante que todo el universo. Por la renuncia se trata, en efecto, de que me realice en plenitud. Siempre cito a Benedicto XVI, ¿no? En aquella frase tan famosa: Dios, cuando llega a tu vida, no te quita nada. Al contrario, te lo da todo. Todo lo que necesitas para realizarte plenamente. Por eso, la renuncia es para que yo me realice en plenitud. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como las gentes de su tiempo, podemos preguntarnos: ¿quién es pues Jesús para tener tales exigencias? He aquí la respuesta. Jesús es el juez que vendrá al final de los tiempos, anunciado por el profeta Daniel. Es el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Jesús, aquí se atribuye un poder extraordinario, ¿no? De Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles del cielo. Quiero confiar en ti y creer en tu palabra, Señor. Mis renuncias, mis opciones, mis fidelidades y mis cobardías comprometen mi vida eterna. Esto es algo muy grande, muy serio, algo que vale la pena. Por eso, las actitudes que nos anuncia Jesús, como verdaderamente sabias y productivas a la larga, son más bien paradójicas. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que pierda su vida. No es el masoquismo, no es el dolor por el dolor o la renuncia por masoquismo, sino por amor, por coherencia, por solidaridad con Él. Es el tesoro más grande. Es la respuesta de Jesús a la actitud de Pedro y de los demás. Seguramente, cuando se da cuenta de que sí están dispuestos a seguirle en los momentos de gloria y aplausos, pero no a la cruz. ¿Entenderíamos nosotros, los que creemos en Jesús y hemos tomado partido por Él, entre los que alguna vez, ante el acoso del mundo o las tentaciones de nuestro ambiente o la fatiga que podamos sentir en el seguimiento de Cristo, nos avergonzamos de Él y dejamos de dar testimonio de su Evangelio? ¿O ponemos condiciones a nuestro seguimiento al Señor? Bueno, pues ahí queda. Hoy la Iglesia hace memoria de San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Pedro nació en Rávena en el año 1007. Fue su tutor su hermano Damián. Esto explicaría el apellido Damiani, que se lo puso por eso. Después de haber cursado estudios en Rávena, Faenza y Padua, se retiró a la soledad de Fonte Avellana, que hubo de abandonar para hacerse cargo del puesto de predicador que le ofrecieron Pomposa y otros monasterios. Volvió a Fonte Avellana, donde le nombraron prior. Fundó y reformó monasterios, que reunió en una congregación de fuerte inspiración camaldulense. El emperador Enrique III,
y varios papas volvieron a sacarlo de la soledad para convertirlo en impugnador de dos plagas principales de la época: la simonía y la inmoralidad de los clérigos. Se relacionó con otro reformador, Hildebrando, con el que no obstante discrepó en los métodos. Obtuvo el cardenalato y el obispado suburbicario de Ostia. Desengañado en sus esfuerzos por reconciliar el papado y el imperio, renunció al régimen episcopal y volvió al desierto. Pero otras misiones político-eclesiásticas le llevaron a Francia, Alemania y a muchos lugares de Italia. Murió en el año 1072 y de inmediato empezó a ser venerado como santo, aunque su culto no se hizo universal hasta que el papado de León XII, quien en 1828 le confirió el título de doctor de la Iglesia, merecido por la gran actividad literaria que desplegó. Dante, en la Divina Comedia, lo situó en el séptimo cielo, entre los contemplativos. Murió en el monasterio de Santa María Fiori Porte de Faenza, propiamente la noche del 22 de febrero. La fiesta se celebraba el 23, debido a celebrarse el 22 la cátedra de San Pedro. El calendario actual reserva el 23 para San Policarpo y pasa la memoria de San Pedro Damián al día 21, el día de hoy. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo siempre y adelante, os quiero.